hola. ¿Ya? Hoy es el rojo. ¿Cómo Puro estás? rapor, ahora sí. ¿Qué ¿Qué más? más, ¿Cómo has estado? David? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo vas? Feliz, agradecida. Hoy con el rojo pasión. Fuego, fuego, fuego. Así No sé, estamos. ni que lo hubiéramos programado. Así es. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Todo bien? Bien, 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 gracias a Dios, conectadas, felices, aprovechando este cierre de año para organizar varias cosas, cosas que son importantes en el tema mental, emocional, familiar, el tema de la salud, bueno, el tema de los proyectos que son muy importantes, hay que ya tener como una base sólida antes de que arranque el 2025 y tener como ya plasmado esas metas que queremos, cómo fue nuestro 2024, ha sido así algo súper chévere, súper bacano. ¿Y vos cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios también trabajando. Estaba de vacaciones, retomando todo. Y bueno, con el ánimo de trabajar y seguir en lo que estamos alineado, también preparando y planeando el próximo año. Y bueno, alineado también con todas las metas que tenemos. Genial, por ahí te viene Estados Unidos. Sí, sí, Me por ahí imagino que se está. vienen proyectos grandes. Exactamente, tú sabes que yo soy inversor activo en Estados Unidos junto con mi esposa. Viajamos constantemente y bueno, estamos viendo oportunidades de inversión que más adelante te contaré, aprovechando todo el tema de la finca raíz en Estados Unidos y viendo cómo se puede maximizar el potencial y el trabajo que se puede hacer en conjunto. Total, y mira que en ese proceso de inversiones, pues ahorita, hace poco, he tenido la oportunidad de conversar con diferentes personas y de verdad que eso que vamos a entregar el día de hoy es algo súper significativo porque las personas tienen esa mentalidad de, bueno, ¿cómo invierto? ¿Puedo invertir? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo diversificar mis ingresos? ¿Cómo puedo multiplicar mi dinero? ¿Cómo puedo capitalizarme más? Todo el tema de Estados Unidos, que hay unos paradigmas positivos, otros paradigmas negativos, pero bueno, vos que tenés bastante cancha, sabes cómo poder orientar a las personas que tenemos esas preguntas y esas dudas. Y de antemano yo sé que hoy que vamos a hablar precisamente de bienes raíces, que es un tema bastante profundo, porque la mayoría de las personas se acostumbraron a las creencias o lo que vimos en casa. Es positivo tener casa propia, es rentable tener casa propia, es bueno invertir en propiedad raíz en Colombia. También hay un tema de la finca raíz con el tema de la gente que vive de la finca raíz. Y bueno, todos estos tabú que se generan en este tema maravilloso que vas a tocar el día de hoy, que es la inversión en la finca raíz, David. ¿Qué es la Así, inversión en finca raíz? pues Tata, como ya lo hemos hablado y básicamente va a tratar de ser muy sencillo en lo que quiero explicarles de una manera muy práctica y coherente como lo que hemos venido haciendo, y es ver todo Sí. el tema de la finca raíz es realmente como un juego. De hecho que es el juego de la finca raíz, lo trabajo como el tema del monopolio. Me encanta el monopolio y yo digo que es lo mismo y es aprender a invertir en activos reales. Que prácticamente la inversión en finca raíz, a diferencia pues, de las acciones, que ya lo vimos en la clase pasada, fue que aquí ya estamos entrando en activos que son reales y que de una u otra manera, dependiendo en qué nivel estemos, pues vamos a poder entrar ya sea a comprar o a rentar estos activos, ¿vale? Y es empezar por ahí, es básicamente la finca raíz, es ese instrumento, yo creo que es uno de los instrumentos más antiguos de inversión donde todo el mundo se siente seguro. Y tú lo ves, tú tienes a tu abuelita, a tus papás, y no, yo tengo mi casa, la rento de manera tradicional, y mi casa es mi casa, y mi casa es mi casa, y ahí tengo mi casa, y ahí está mi plata ahorrada, ¿verdad? Mm. Y uno a veces le dice a los papás, pero invertí en otras cosas, invertí en acciones, o en empresas, me dicen, no, es que aquí está mi plata, y aquí está cimentado todo lo que yo he construido en tantos años. No es así, no sé si te ha pasado, si lo has escuchado. Sí, sí, lo he escuchado y bueno, sobre todo en el tema de los abuelos, los padres que son muy tradicionales, había una frase que usaba mucho mi mamá y esa frase, yo creo que tuve que trabajar muchísimo tiempo y no sé todas las personas que nos están escuchando hoy, cuáles son las frases o cuáles son esas conversaciones limitantes que escuchábamos de niños acerca de la propiedad raíz o de nuestra casa. Mi mamá decía
que tener casa propia no era riqueza, pero no tenerla, qué pobreza. Y siempre me decía eso, y me decía, tenés que tener casa propia, a tus 25 años, 30 años, tenés que tener casa propia, este es el patrimonio de la familia, el patrimonio es inamovible, pero también hay un tema, y es que hoy en día las personas, uno, no saben cómo adquirir una casa propia, o sea, hay muchas maneras que realmente creo que la gente no tiene casa propia por desconocimiento, y la otra porque que la valorización, que no sé a quién le compro una casa, para qué compro una casa. Muchas personas dicen que tener todos los huevos en una sola canasta, pues lo que hicieron nuestros papás, todo el patrimonio en una casa, y eso cómo se va a rentar si vos sos el que vivís en tu casa. O sea, realmente ahí hay muchos paradigmas. Exactamente, pero son paradigmas que a su vez pues hay que empezar a eliminarlos, ¿no? Porque también hay un Ujú. dicho en finca raíz, es que siempre la primera propiedad es la más difícil, ya sea que sea la propia o ya sea que también sea para inversión, la primera propiedad siempre va a ser la más compleja de hacer, la más difícil, la que de pronto va a ser, va a tener más rollos, pero cuando tú ya partes ese paradigma y te das cuenta que puedes construir un patrimonio sabiendo la estrategia, conociendo por qué lo quieres hacer, te vas a dar cuenta que es muy fácil. Y así me pasó años atrás. Cuando comencé, pues no tenía idea de esto, pero poco a poco fui capitalizando y ir armando un portafolio de inversiones, que es lo que en estos momentos tengo, y se puede ir ajustando y más adelante se puede también traspasar a otro país como Estados Unidos, que es también lo que nosotros hacemos acá. Y en este lado también es muy importante, trata de entender el concepto de liquidez, porque todo el mundo quiere invertir en finca raíz y ahorita vamos a entrar en los instrumentos, pero yo cuando le digo a la gente, vení, ¿tienes dinero? No, es que no tengo un peso. ¿En qué momento estás hoy para invertir en finca raíz? Ese es importante, sí me hago entender, porque mucha gente quiere invertir, o bueno, pero ¿con cuánto invierto? ¿Con qué empiezo? Y es importante saber siempre en qué liga de inversión estamos. Trata, acuérdate en las primeras clases que hablamos de la liga de inversiones, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cuánto tienes ahorrado? ¿Ya? Es preguntarte cómo estás con los bancos, de dónde vas a sacar deuda para endeudarte para comprar una propiedad. Mm, ¿Tienes ahorros o tienes tal vez un socio capitalista que tenga dinero? Entonces, siempre a veces antes de entrarnos a este mundo es preguntar en el hoy en dónde estamos, porque instrumentos los vamos a ver ahorita, te los voy a clasificar muy fácil, pero es saber en qué momento de la realidad estamos. Si no tienes un peso en la cuenta, pero pues no puedes hacer nada, pero por lo menos puedes ir ahorrando para una inicial si te vas a comprar tu primera propiedad. Y yo siempre lo he dicho, compra tu primera propiedad, cómprala. Y si puedes hackear el sistema, hackealo. ¿Y qué es hackear el sistema, Tata? Es simplemente buscar los subsidios, buscar las tasas más bajas. A veces los subsidios se pierden porque la gente no se prepara o no sabe, ¿ya? Porque subsidios hay. Y no importa que sea una casa en el barrio más lejano o hasta el más peligroso, pero hay que empezar. Y si el Estado te va a regalar 30, 40 millones de pesos, 10, 15 mil dólares, pues cógelos. Yo empecé así, con una casa de interés social, con un apartamento de interés social. Y ya, el Estado me regaló 10.000 dólares, después se fue pagando sola y ya se libera y sigues y sigues y sigues. Entonces también es preguntarte en qué rubro y en qué momento está. Cuando yo le pregunto eso a la gente piensa, pues tengo, no tengo, sí tengo, tengo a mi mamá, tengo a mis tíos que tienen dinero, tengo. Entonces ya ahí tú ya te vas preparando, porque también hay que empezar, Tata, a tener en cuenta dos conceptos fundamentales, que es capitalizar e ingresos pasivos. Yo siempre lo divido así, y es, ¿en qué momento estás tú ahora? Tú estás en estos momentos que es capitalizar tus ahorros, que es lo que hablamos mucho, Ujú. ¿ya? O generar ingresos pasivos. Y lo vamos a ver ahorita por qué. Entonces, ¿qué es capitalizar? Coger tus ahorros, 5.000, 10.000, 20.000 dólares, y tratar de multiplicarlos o triplicarlos, ¿no es cierto, Tata? Es lo más inteligente. ¿Ya? O si ya tienes suficiente capital, es buscar propiedades que te generen ingresos pasivos para que puedas lograr la libertad financiera. Acuérdate cuando hablamos paz y libertad financiera, al final la libertad financiera ¿con qué se da? Con los ingresos pasivos. Entonces, siempre es importante primero es buscar la capitalización, que es la estrategia que yo enseño es, bueno, Tata, ¿tienes ahorrado un ejemplo de 10.000 dólares? ¿Qué estrategia vamos a hacer para poner esos 10.000 y convertirlos en qué? En 20 o 30.000 dólares, ¿no es cierto? Esa es una Ujú. estrategia de capitalización. Y la estrategia de ingresos pasivos, los ingresos pasivos, ¿qué son? Son ingresos por rentas
que nos llegan sin hacer nada. Entonces, haz de cuenta que tienes un apartamento y te llega una renta mensual y tú ya trabajaste para que te llegue esa renta, ¿no es cierto? Pero ahorita imagínate que tienes un edificio con 10 apartaestudios. Entonces te van a llegar ¿cuánto? 10 rentas. A la final, lo que yo siempre trato de enseñar es que capitalicemos y después buscamos ingresos pasivos para que puedas Ok. lograr la paz financiera y la libertad financiera. ¿Sí entiendes? Por eso es que la metodología que yo Sí, enseño es como paso a paso. sí, mira que en ese orden de ideas yo pienso que las personas hemos estado con una venda de esa urgencia por tener esa propiedad, porque estamos enfocándonos en nuestras expectativas con lo que pasa afuera o con lo que nos dice la familia o con el estatus social. Entonces, tengo el amigo que ya tiene 25 años y ya tiene su casa. Ay, yo no tengo casa. O mi papá a los veintitantos años ya tenía casa y yo no he comprado mi casa. Pero ahí y es importante lo que te estás diciendo, tener esa liquidez, porque conozco, y no solamente pasa con propiedad raíz, también lo he conocido con carro, pero hoy el tema es propiedad raíz, que gente se endeuda, ¿sí? Buscando tener ese sueño de casa y en el camino tiene que rematar su apartamento o entregar el apartamento y en el camino no se le vuelve un sueño, sino que se le vuelve una frustración o se le vuelve un problema. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente porque no tiene una liquidez, no hizo como un plan, no identificó cuál era su liga de inversión, qué es lo que nos vas a enseñar, y no se enfocó en capitalizar, tener el capital suficiente para poder sacar adelante esa primera propiedad, porque esa primera propiedad siempre es la más difícil. Claro. Y tú te pones a ver, Tata, pues en mi caso personal, yo prefiero pagar arriendo que vivir en mi propia casa. ¿Sí me hago entender? Porque a la final, pues tú puedes ir a vivir en cualquier parte, no tienes que pagar predial, joder con inquilinos, nada, pero tu plata está trabajando. Entonces, ahí lo importante, Tata, es preguntarte siempre, ¿capitalización o ingresos pasivos? ¿Hasta ahí estamos claros? Pues ahí está claro. Ya. Y entiendes el concepto de ingresos pasivos, ¿no? Entonces, ingresos pasivos es rentas sin hacer nada. Ujú. Estamos durmiendo y nos llega la plata cada mes, cada 15 nos están consignando. Y en este caso vamos a hablar de una renta por renta de un predio, un ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a Sí, tratar a buscar. ¿Sí me hago entender? Entonces, después de sí. eso, ya empiezan a venir cuáles son los instrumentos de inversión. Y yo siempre divido los instrumentos de inversión en dos partes, en métodos de capitalización y métodos de ingresos pasivos. ¿Listo? Ok, Entonces, el primer método de capitalización, Tata, ¿cuál es? Son los proyectos sobre planos. O sea, ok. apartamentos o casas que apenas van a sacar el proyecto. Y eso para mí es un instrumento de capitalización. ¿Por qué? Porque en planos obviamente hay que esperar mucho tiempo, pero tú compras un predio al valor que sale real, o sea, al costo real del constructor. Digamos de cuenta que compras un apartamento en Jaramillo Mora, aquí en Colombia, con una constructora, y apenas lo van a hacer, están en planos, te ponen a dar un enganche, una cuota inicial, tú lo vas pagando y ahí vas capitalizando tu dinero en el sentido de que en 5 años pues lo vas a poder salir a vender y ganarte una plusvalía, ¿no es cierto? Pero ahí es donde yo Ujú. siempre Sí. digo, en proyectos sobre planos, trata siempre de hackear el sistema. ¿Qué es hackear el sistema? Trata, encuentra la forma de ganarle al gobierno. Hay mucha plata que se pierde porque no sabemos dónde están los proyectos de renta, de valorización, no sabemos dónde están dando los subsidios, que en Colombia dan muchos, en México también. Entonces también esa primera propiedad, si tú estás empezando y no tienes experiencia, busca y hackea el sistema, porque cuando hackeas el sistema estás haciendo una buena inversión. Pero cuando no Hay logras que, hackear el sistema y te toca comprar una propiedad al precio, pues te sale a veces más barato comprar una propiedad de segunda, porque no tienes que meterle obra blanca, porque no tienes, y eso le ha pasado a varios amigos que han comprado, y ya ahorita con el efecto de inflación y el salario mínimo, pues quedan valores muy altos de un predio que a la final es una mala inversión. ujú. Ahí Entonces, quiero hacer una sí, pregunta. Y por lo menos cuando tú dices hackear el sistema, tengo entendido que hay personas, o sea, esos son para los que son empleados o tienen un contrato laboral. Para las personas que son independientes, que son autoempleados, que son emprendedores, esa metodología de hackear el sistema o esa recomendación de hackear el sistema, ¿sí es posible? claro, Tata, yo en mi caso lo explico, pues es otro curso que yo doy, pero por lo menos tú puedes hackear el sistema con tu papá. Mi primera propiedad yo la compré con mi papá, a mi papá le prestaron la plata, a mí no.
un ejemplo, ¿ya? A él le dieron el subsidio, ¿sí me hago entender? O puede ser tu pareja también, si no te lo dan a ti. Pero si tú eres autoempleada, estás pagando tu fondo de pensión, estás pagando tus cesantías, perdón, si estás pagando tus propias seguridad social, tus aportes para fiscales, tú igual tienes el mismo derecho que muchas personas de que la caja de compensación también te dé un auxilio. Entonces hay que buscar las formas, Tata, pero es posible, ¿ya? Hay que buscar los proyectos que están comenzando y yo siempre he dicho, empieza por algo, así sea una casa en el estrato 2 o estrato 1, pero que valga 80 millones, 70, te lo digo porque he tenido personas que lo han hecho, pero hace poco con un trabajador le dieron 30 millones de pesos, pero luchándola, la ha venido un año trayendo, construyendo y demás, y mira que se puede. Entonces, ¿por qué? Porque esa propiedad va a ser la primera en la que vas a entrar y esa es la que más adelante la vas a vender, te vas a ganar una plusvalía y vas a empezar a seguir construyendo capital. ¿Listo? Entonces Ok, sí es posible, pero averigua, ve a la caja de compensación, averigua en las constructoras, mira los proyectos, no te enamores de un predio por lo bonito ni por la ubicación, no, enamórate por lo que le vas a hackear ese sistema y le vas a ganar para que tú puedas ok, adentrarte y ganarle al Estado, que eso es lo que al final quiero, ¿listo? ok, ok, Entonces, y digamos que ahí tú entras con un enganche, entonces tú tienes que poner una cuota inicial y ya después con el banco vas y miras cuánto te prestan y demás, pero para mí eso es un método de capitalización, ¿listo? Después está otro método que es el tema de los lotes, ¿ya? El tema de los lotes es un tema que es algo complejo en el sentido de que si tienes dinero, pues puedes darte el lujo de comprar un lote y venderlo en unos 3 4 años y ganarte una plusvalía, ¿ya? ok, Es un negocio donde tú vas a necesitar igual algo de dinero porque tienes que comprarlo. Lo bueno es que no tienes que invertirle nada, ¿ya? Pero también tienes que saber dónde compras un lote, un terreno, mirar cómo está el tema de la escritura. Pero un lote, yo siempre lo he dicho, los lotes es como el ganado, eso es de engorde. Entonces, a la final tú también le das un valor no intrínseco. ¿Qué es lo que pasa? Tú cuando compras una propiedad, pues tú sabes cuánto vale la propiedad de al lado. ¿Sí me hago entender? Pero cuando tú compras un lote es diferente porque tú un lote a veces le puedes poner hasta valor si no tienes competencia. Entonces, a veces tú puedes comprar un lote, un ejemplo, en 100 millones de pesos, lo puedes vender en 180, en 150, en unos 3 4 años, pero te vas a demorar. Pero es un método de qué? De capitalización, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos ok. claros? Y ahí está genial. Ese tema Exactamente. de los proyectos sobre el tema de los lotes y parcelas, ¿cuál es la línea para poder que la gente pueda comprar un lote confiable? Por lo menos en mi caso, te hablo de mi experiencia. Hace mucho tiempo, podríamos hablar de 2 años, yo estuve con un pensamiento de comprar un lote y hoy en día la gente tiene cualquier terreno o se adueña de cualquier terreno y lo quiere vender, pero muchas personas también están cayendo en esas ventas ilegales de lotes o de pedazos, o normalmente son parcelas familiares y a usted le entregaron este pedacito, y las personas dicen, ay, yo te vendo este pedazo, pero yo tengo este pedazo. Te lo digo porque yo hace 2 años visité en Tuluá un lugar y el señor tenía una cantidad de hectáreas y él dijo, no, es que todo esto es mío y aquí hacemos esto, aquí hacemos eso, y ya le había vendido una parte a una señora y a mí me iba a vender otra parte, pero resulta que en ese proceso, primero él no figuraba dentro del certificado de tradición. Ujú. Y bueno, a mí me hablaron de un tema de proindivisos y cosas así, y en ese orden de ideas pues averigüé muchísimo y me decían que unos que no era legal, otros que sí era legal, o sea, que si el terreno era completo de él y venderlo por partes, eso era legal, otras personas que no era legal. Entonces yo sí quisiera que de pronto en esa parte de los lotes, cómo las personas podemos datearnos o cómo podemos investigar para que no se pierda la inversión. Pues mujer, prácticamente primero está el tema de la escritura y el certificado de tradición. Ahí depende todo. Hay gente que compra sin certificado de tradición y sin escritura. Eso tiene un nombre, no recuerdo cómo es, pero pues yo no lo hago porque siempre tu lote tiene que tener una escritura y un certificado de tradición. ¿El proindiviso qué es? Es un lote que parcelan y cada uno tiene un porcentaje, una participación de ese lote. Es válido en cierto punto. Hay gente que compra en proindiviso, yo he comprado en proindiviso porque al final sale escriturado y sale a tu nombre y en el certificado de tradición también sale. Lo importante es saber de quién es esa persona y que más adelante no vayan a coger y te vayan en unos años a decir, no, es que este lote es mío, que es lo que pasa mucho, ¿ya?
porque a veces sí lo que hace es un señor cualquiera se aparece, saca 100 lotes de una parcela y empieza a vender barato y después se pierde. La otra cosa también es importante, el uso del agua y la energía. Hay agua, es lo más importante también, ¿ya? Porque la gente a veces compra un lote y después el agua que hago, ¿sí? Y lo que pasa también es que un lote, el lote es chévere, pero también construir es costoso. Entonces a veces la gente se pone a comprar unos lotes grandísimos de 4.000, 5.000 y quieren hacer la casa y todo y no se datean bien y la construcción les sale muy costosa. Al final les sale más barato es comprar una casa ya con todo. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta para las personas que lo quieran hacer. Pero ya es también tú qué quieres, cuál es tu objetivo y qué es lo que necesitas. El lote es chévere siempre y cuando tú lo dejes ahí y lo vendas como lote, pero lo dejes, como dicen por ahí, como el ganado, ganando plusvalía para venderlo más adelante a un precio mucho más caro, porque el lote al final lo único que necesitas es guadañarlo y echarle veneno, ¿ya? No necesitas ninguna otra inversión. Entonces, eso es un instrumento también, trata de qué, de capitalización, que si metes 50 millones más adelante o 15.000 dólares, pues puedes venderlo más adelante en 30.000 y ahí estás qué, capitalizando tu dinero, ¿no es cierto? Ok, ok, Y el sí, es tercero, claro. que para mí me parece el mejor y es lo que yo enseño y una de las cosas que yo enseño es el flipping. Entonces yo a veces le digo a la gente, venir, vos tenés ahorrado 20.000 dólares, ¿para qué te vas a comprar una casa? Aprendí a hacer flipping, comprar, vender y remodelar, y esos 20.000 dólares, ¿qué tenés que hacer? Los multiplicás en 40, en 50, en 60.000 dólares, y ahí sí empecé a pensar en otras estrategias de qué, de ingresos pasivos. Por eso yo siempre he dicho que el flipping es la mejor herramienta para capitalizar tu dinero, ¿ya? De las que yo conozco, a menos que tengas una empresa y le metas también dinero a tu compañía, pero tú con flipping, Tata, puedes tener la certeza de que si sabes comprar una propiedad, sabes negociarla, sabes tu nicho, conoces y la remodelas, te puedes ganar, ahorita vamos a hablar de márgenes, te puedes ganar entre un 20 y un 25% más o hasta un 30% de lo ahorrado. Yo me he ganado hasta un 150%, pero eso depende de ti y de la estrategia que tengas. Entonces, hay muchos instrumentos en finca raíz, pero de métodos de capitalización, para mí esas son las tres mejores fichas, ¿ya? Que es compra sobre planos, proyectos sobre planos, lotes y parcelas y el tema del flipping. ¿Hasta ahí estamos claros, Tata? Y hasta ahí está claro. Entonces, ¿qué te van a permitir esas estrategias? Es capitalizar tu dinero, o sea, multiplicarlo, triplicarlo y cuatriplicarlo, para que ya cuando tengas una caja y cuando ya tengas, escales tu línea de inversión, ahí sí pienses a pensar en qué, Tata, en buscar ingresos pasivos, ¿no es cierto? Que es lo más Ujú. lógico. Lo que pasa es que la gente a veces empieza al revés, empieza a Primero buscar busca. ingresos. Claro, entonces primero busca así, compra propiedades, pero vaya usted entonces empieza a pagar la cuota del banco. Empiece cuando empieza a tener vacancia, ¿usted qué va a hacer? Entonces mucha gente dice, no, Sí, yo compro una propiedad y la rento y con eso se paga. Y cuando no le llega el inquilino, ahí está. Y mira que eso que tú Rito, dices es habla. muy cierto porque conozco a muchas personas que se han endeudado en ese proceso. Mientras tú tengas la deuda, ahí no tienes un ingreso pasivo. Mientras tú tengas Claro, la deuda, lo que tienes es una deuda. ajá. Diferente a si tú tienes 200, 300, 400 millones, te compraste la propiedad que está totalmente libre, ahí es porque estás capitalizando, ¿sí? Porque tienes tu capital y ese dinero te está generando ya un ingreso, tú duermas o no duermas, pero mientras tengas una deuda, que es lo que la gente no entiende, evidentemente son 15, 20, 25 años dependiendo del tiempo de la deuda, pagando tú esa deuda al banco, los intereses, y si no tienes una buena liga de inversión, si no reconoces tu liga de inversión, no estás capitalizando o no estás rentando esa casa o por ende eres tú el que vive en esa casa, entonces Sí, evidentemente no estás pues haciendo no, nada. no estás Claro, haciendo y nada. eso es lo que pasa en Estados Unidos mucho. Entonces la gente dice, tengo 10 propiedades. Y es que en Estados Unidos pasa lo mismo. Gente que tiene 30, 40 puertas, pero las debe todas. Entonces lo que hacen allá, es que ahorita te explico, es que dan un ingreso pasivo pequeño, pero eso es una estrategia diferente que solamente funciona allá. Entonces, a la final lo que yo quiero tratar es que la idea siempre yo le hablo a la gente, aprenda primero a capitalizar para que el banco no se lo coma los intereses, porque a la final cuando usted hace los números, usted termina pagando más intereses y usted dice, no, es que yo me gané la plusvalía, pero mentiras que usted al final le terminó pagando todo al banco. ¿Te acuerdas que una vez hablábamos que uno también le trabaja al banco? Entonces hay que tratar Sí, primero claro. es de capitalizar y esa ha sido mi estrategia y me ha funcionado. Ahora, ya cuando vamos a empezar a buscar métodos de ingresos pasivos, entonces ahí sí yo te digo, listo, ¿cuáles son esas estrategias en finca raíz? Primero, la renta tradicional.
Entonces hice flipping, me capitalicé, voy y compro una casa, un aparta estudio y lo rento, pero lo pagaste en cash o financiaste una parte, pero ya sabes que esa plata que llega te va a llegar toda a ti, ¿cierto? En renta tradicional. Ujú. Eso es un ingreso pasivo, que es lo que hace mucha gente y es por lo que lo que hacen los papás o los abuelos. No, yo tengo mi casita, la rento y ya sé que ahí me llega mi platica y ya no quiero hacer nada más. Eso es un instrumento de ingreso pasivo, ¿no es cierto? Sí. Después llega otro instrumento que ahorita se está poniendo muy famoso, que son las fracciones inmobiliarias. No sé si las has escuchado, que compra No, no las fracciones, he. compra fracciones inmobiliarias. Entonces, fracciones, ¿qué es? Que hay un desarrollador de un proyecto y ahí el proyecto vale 200 millones de pesos, busca a 20 personas, cada persona pone 10 millones de pesos y hace partícipe a un pedacito pequeño de esa propiedad. ¿Ya? Y sobre eso te dan una renta, pero tú no eres dueño de nada. A ti no te van a dar un certificado de tradición y te van a dar algo en la notaría donde va a decir que es una participación. Eso lo rentan de manera tradicional o por Airbnb y vas a recibir ahí un ingreso, pero yo digo, a mí no me gustan las fracciones porque no eres dueño de nada. Pero eso ahorita es un instrumento muy de moda que están haciendo las constructoras o empresas de desarrollo inmobiliario para que la gente ponga plata. Entonces, a la final son muchas personas dueños de unas fracciones chiquiticas de instrumentos de inversión en finca raíz. ¿Listo? Eso es Ok, otro como si fuera instrumento. una acción. Exactamente lo mismo, pero las rentabilidades son muy bajitas porque también estás poniendo poquita plata. ¿Listo? Ok. Después viene el famoso Airbnb o renta vacacional, que en mi caso pues me parece que es un muy buen instrumento de ingreso pasivo, te pagan en dólares, entonces compras una propiedad, le pones habitaciones, las rentas, te pagan en dólares y empiezas a generar un ingreso pasivo. Obviamente eso es un trabajo, yo lo llamo también como un trabajo porque la gente cree que es nomás comprar un Airbnb y ya, pero eso también es un trabajo y a la final se trata también es de buscar eso, sino que lo que pasa ahorita con el Airbnb es que pues cada vez está más competido, ¿sí me hago entender? Hay más Entonces tú, competencia. claro, entonces se vuelve ya un trabajo de demanda, de tener el Airbnb más bonito, de dar una mejor atención. Para mí el Airbnb es un trabajo. Yo tuve 3 años, fui super host de Airbnb y a la final vendí los Airbnb porque no me gustó. Al final me quitaba mucho tiempo. Y si le dabas eso a un administrador que lo puedes hacer, claro, y si lo puedes hacer, pues te va a quitar parte de la utilidad, pero es una estrategia. Y te pagan en dólares. Eso es lo bueno, que a ti te llega es en dólares. Te pagan en PayPal y te llegan dólares. Entonces, pero también es un instrumento de qué? De ingreso pasivo. Entonces, hasta ahí Ok. también estamos claros, Sí, estamos ¿ya? claros. Y después vienen el tema de los inmuebles comerciales, que es lo mismo. Compras una propiedad, obviamente el inmueble comercial es mucho más costoso, pero te da una mayor rentabilidad, ya sea un local, una bodega, y conforme a eso, pues empiezas a generar también unos ingresos pasivos un poco más altos, y es un instrumento, pero la entrada, la barrera de entrada es muy alta. Y por último, están los famosos co-living, que eso sí también es lo que a mí me gusta, que los co-living prácticamente, ¿qué es? Coge una casa, sácale 10 apartaestudios o 10 habitaciones, pones unas cosas, unos sitios comunales y empiezas a rentar. Para mí ese es el mejor instrumento que en algún momento lo voy a enseñar, pero al final es de eso se trata. Entonces yo lo que quiero es al final que es lo que yo le digo mucho a la gente, hacer mucho flipping, empecé a capitalizarte, después busca una casa en estratos populares, sacarle 10 apartaestudios o 15 habitaciones, renta cada uno económica, pero ya tienes una renta de 1.000, 2.000 dólares que te van a llegar de manera mensual sin hacer nada. O sea, esa propiedad la maximizas, escoges una casa, le sacas cuartos y la maximizas, ¿ya? Que para mí ese es el mejor instrumento de ingresos pasivos. Porque yo al final lo que quiero es que tú tengas 3 edificios y cada edificio te esté dejando por lo menos 3 o 4.000 dólares y tengas por lo menos un ingreso pasivo de 10.000 dólares mensuales. Pero a través de la finca raíz lo puedes lograr es con los coliving, ¿ya? Que es buscarte una casa, rentarle las piezas o sacar aparta estudios y ya, ahí está tu pensión, que eso es lo que aquí hacen mucho, Sí. ¿ya? Y tú ves en estratos populares, tú ves a veces en el norte unas casas inmensas y puros cuartos, ¿ya? Eso es lo que hace mucha gente y eso es un método también de inversión y me parece para mí que es de los mejores cuando estás buscando renta porque también la vacancia no es tan alta y siempre van a estar rentando, ¿ya? Y ahorita más hoy en día que la inversión en finca raíz está subiendo, pues también la idea cuál es poder empezar a alquilar en estratos populares y en estratos bajos donde a veces la gente
pues paga un aparta estudio $150 o $200 y eso pasa Ujú. mucho. Pero si tienes 10 o si tienes 15 pues multiplica eso también y te vas a dar cuenta que es un buen instrumento. ¿Listo? Y listo. Hasta ahí estás claro, Tata. Totalmente claro. Sí, Exactamente. Entonces ya vimos dos instrumentos, capitalización e ingresos pasivos, ya vimos los instrumentos, ¿no es cierto? Y sí. ahorita, ya cuando tú ya logres escalar eso, ya tengas tus coliving o si quieres decir, no, yo ya quiero hacer otra cosa, pues yo a eso le digo ya a la gente, empieza a pensar en meter parte de tu dinero en Estados Unidos. Y es que uno, como extranjero, también puede invertir en Estados Unidos, no necesitas tener visa de residente, eso es un paradigma que se tiene. En Estados Unidos, el concepto de finca raíz, que ya se llama real estate, es completamente diferente. Es otro juego, porque allá es un mercado que es mucho más legalista. Allá hay que hacer unos cursos para entrar a ser agente inmobiliario. Allá tú tienes que contratar una persona que compra, que sea tu representante. O sea, es un mercado muy complejo, pero también es muy legalista, pero es un mercado donde vas a ganar en dólares y donde la deuda es muy barata. Entonces, allá la deuda te pueden estar prestando al 5 al 8% efectiva anual, mientras en Colombia a veces es casi al 10 al 11. Las barreras de entrada son muy fáciles, pero allá lo que hay que tener en cuenta es que son otras estrategias muy diferentes, ¿ya? Allá solamente tú entras con un down payment, que es como una cuota inicial que das, pero allá tú puedes escalar muy fácil, porque en Estados Unidos el negocio, ¿cuál es, Tata? Es entrar con la inicial, que se llama un enganche, te presta, allá prestan bancos o Harmony Lender, que son prestamistas independientes, y la casa ya de por sí tiene algo, es que la casa se paga sola cuando la rentas, porque como Ok. la deuda es tan barata, el inquilino sí te da y te deja un excedente pequeñito, pero te deja un excedente muchas veces, y sobre ese excedente ya comenzar tus ganancias, que no pasa acá. Tú a veces pides un crédito y con los Ujú. seguros y con todo, pues ya prácticamente no te queda nada, entonces te toca poner de tu bolsillo. En Estados Unidos es diferente. Ya en Estados Unidos lo que empieza es a uno a ganarse un ingreso pasivo en dólares y empieza a maximizar y ya uno empieza ya a capitalizar porque las estrategias son diferentes. Allá uno de por sí, uno puede hacer fix and flip que se llama también, es otro mercado, pero y hay muchas formas de también de invertir, pero allá lo que por lo general se hace, trata es que se compra una propiedad, uno Ujú. se levanta el enganche, se trabaja para levantarse el enganche y ya se sigue dejando las propiedades así, eso se vuelve una bola de nieve. Entonces, Ok. ya tenés un flujo positivo también, entonces te llevan $500 de una propiedad, 300 400 después compras la segunda con otro down payment y la casa se va pagando sola y ya te va llegando un flujo también positivo, ¿sí me hago entender? Ok, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que mucha gente lo que pasa y muchos realtor que ya se llaman o gente en bienes raíces siempre te quieren es, obviamente allá para entrar es un poco más costoso porque las entradas y las barreras son más costosas. Una casa te puede costar mínimo $200.000 dependiendo del estado. Mucha gente lo que Ujú. hace es que a veces invierte en Orlando, que es lo que más le gusta a la gente, pero hay otros estados donde es muy económico. En mi caso yo por lo menos invierto en Houston, en Texas. Texas es muy económico. Entonces la barrera de entrada es diferente, pero eso depende también del estado donde tú estés. Y tú como inmigrante te prestan muy fácil, solamente mostrando unos recursos. Lo que hace el banco o el prestamista es que la casa la coge en hipoteca y tú prácticamente no tienes la de perder, porque si no pagas te la quitan. ¿Ya? Pero es fácil de entrar. Siempre le digo a la gente, es fácil de entrar. Hay que hacer una empresa muchas veces para comprar también allá, hay que hacer una LLC. Se hace una empresa porque todo también allá se compra por empresa y es una estrategia que cualquier persona lo puede hacer, ¿ya? Dependiendo de su escala y su nivel de ingresos y su liga de inversión, pero que también todos lo podemos lograr hacer. O sea, yo le digo a la gente, ¿por qué te limitas? ¿Que no pensás también en Estados Unidos invertir? No tienes que invertir en Miami, pues en Miami todo es costoso, pero hay otros estados como Texas donde es más económico, donde obviamente dependiendo del nivel que te dije de tus ingresos puedes entrar y a la final lo que yo siempre te lo he dicho, trate lo que hemos hablado en esta ley es que puedas ganar en dólares, porque tú ganando en dólares y si vives en Colombia pues vas a vivir muy bien, pero que Ok. eso no sea una limitante para que tú no puedas hacer esas inversiones y seguir escalando, ¿ya? Acuérdate que en Estados Unidos lo mejor es que la deuda es barata y que estamos en un sistema capitalista. O sea, allá tú no tienes pierde, porque algo en finca raíz es que tú te estás ganando la valorización de la propiedad donde la compres y te están dando unos ingresos pasivos. ¿Sí me hago entender?
Por eso Sí, yo siempre claro. en el Tricapital que hablo, siempre hablo de finca raíz, invertir en acciones y criptos como estrategias, como las dos estrategias más seguras para poner tu capital. Listo. Súper Hasta ahí genial. estamos claros, Clarísimo. Tata. ¿Sí te Wow. quedó claro? Total. Claro, sí, no, yo veo que es una ruta. Lo que pasa es que es un tema bastante profundo, bastante extenso. Creo que parte de no adquirir eh, una propiedad o de pronto de no capitalizar es no tener como la herramienta para poderlo hacer. Pero esto es un paso a paso que nos lleva a esa libertad financiera. Pero Eh, evidentemente pues hay que investigar, hay que educarse, hay que conectar con personas que ya hayan tenido el conocimiento, la experiencia, con mentores, en este caso tú que nos estás dando todas estas herramientas, aprender a sacar el tiempo y también identificar si realmente es lo que uno quiere, que es una de las muchas herramientas que existen para poder tener esa libertad financiera, pero sí o sí, yo que te digo que leo y no hay un libro que yo no me haya leído que no recomiende la propiedad raíz como uno de los pilares fundamentales para lograr riqueza o para encontrar esa libertad financiera. ah, Pero si nosotros hacemos este paso a paso que tú nos estás diciendo, pues lo vamos a lograr más fácil. claro, y a la final, Tata, recuerda, es plantear una estrategia, es definir tu objetivo, cuánto capital tener, y en esta estrategia, en el método de capitalización, yo siempre lo he dicho, busca mínimo entre un 20 y un 25% que te ganes, haciendo un ejemplo flipping. ¿Sí? O 30%. Yo he logrado hasta el 150%. Eso lo van a ver en mi curso que voy a dar, cómo lo he hecho. Y en ingresos pasivos, búscate por lo menos una renta que te dé entre el 10 y el 12% efectivo anual. O sea, si compras una propiedad que vale, qué sé yo, $100.000, que por lo menos te esté dando $1.000 mensuales. ¿Sí me hago entender? Porque eso es lo que tenemos que buscar siempre, entre 10 y un 12% efectivo anual como mínimo. Y después definir tu nicho. Yo siempre lo he dicho, no estés buscando invertir, si tú eres de Colombia para acá invertir en Punta Cana o en Cuba, o para acá invertir en Panamá, tú no puedes desplazarte hasta allá, no sabes, empieza a nivel local, define un nicho, lo van a ver en mi curso, yo siempre defino un nicho estrato popular, estrato uno 2 3 máximo, porque es un nicho donde se mueve mucho la comercialización de propiedades, donde se va a ver rentable y es donde yo siempre lo he hecho para que tú puedas comprar y maximizar tus propiedades. Y me hago entender, en los estratos populares es donde está la clave, ¿ya? Y es donde uno puede también entrar de manera fácil, no tenemos que ir a buscar el estrato 4 para entrar, no, hay que buscar los estratos populares, hay una estrategia para hacerlo y anicharse en un sitio y en ese sitio exprimirle hasta que ya lo que más se pueda y buscar la estrategia de cómo entrar en el mercado. ¿Ya? También La gente le da quitarse. miedo. No, todo el mundo le da miedo, pero no, ¿miedo de qué? Si a la final la finca raíz, vuelvo y te digo, es un instrumento que está ahí. Y en el nicho popular, el estrato popular, que es lo que yo siempre enseño y lo que me gusta mucho, es donde hay que entrar. Porque es que hay que entrar es ahí. La gente de Lo que estrato pasa es que popular. Sí, dime. ahí con lo que te estás diciendo, y lo he escuchado mucho, tanto el nicho del estrato popular como la casa de interés social. Ujú. Lo he escuchado y son personas que dicen, no, pues que en un barrio peligroso, ¿quién me va a comprar? En un barrio peligroso, ¿quién me va a rentar? No, es que así mismo son los inquilinos, no, allá toca pelear mucho con los inquilinos, el interés social, no, eso es una casa que le entregan a uno y después le toca a uno terminarla. Esos barrios después se vuelven pues algo peligroso, pero creo que es una conversación limitante porque mira tú lo que dices. Claro, y a la final, ojo, Tata, estoy hablando de estratos populares más no estratos peligrosos. Hay que saber diferenciar. Son dos cosas diferentes y pasa mucho en Estados Unidos. En Estados Unidos a veces hay propiedades de 50.000, $60.000, en un ejemplo en Houston o en Texas. Y dice, uy, pues claro, pero es donde hay delincuencia y donde matan todos los días. Eso en todos los países que pasa. Pero tú no vas a ir a comprar acá en un ejemplo en Cali, en el distrito de Agualanca, en la olla Majoya, pues yo te voy a decir no. Pero sí puedes comprar en una zona norte popular, Chiminangos, una zona donde, o en una casa, así me hago entender. Entonces hay que diferenciar bien, porque yo necesito que la primera propiedad o las primeras propiedades que tú hagas sean de ingresos bajos, o sea, que no tengas que salir a buscarte, qué sé yo, $50.000 de entrada, sino que tú puedas buscarte $15.000 de entrada o 10.000 para que empieces a nicharte y entrar, ¿sí me hago entender? Sí.
Si no, no tendría lógica lo que enseño tampoco. Y yo empecé así. Yo empecé con una casa de $15.000 y eso es lo que me permitió capitalizar para después venderla en unos años en más de $50.000. Y es posible, solamente que la gente no sabe. Entonces, como no tienen un mentor, como no saben cómo hacerlo, pues obviamente les va a dar miedo. Pero en los nichos populares es donde está la plata. Ahí es donde está, aplica para muchos países y para mí es una inversión porque pues yo no soy de cuna de oro. Y ya uno cuando ya conoce en qué sitios invertir, en sitios que se mueve, donde la vacancia no va a ser alto, pues créame que tú vas a estar más contenta y tu bolsillo también. Así es. Wow. Sí, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que el desconocimiento y el no saber buscar. Exactamente, entonces hay miles de formas de buscar finca raíces, yo también lo enseño, clasificados, voz a voz, en Estados Unidos también hay unos portales, Estados Unidos es otro nivel, pero hay otros portales, lo que pasa es que allá sí es más legal y allá todo se puede consultar, aquí a veces es más complejo, pero la idea, Tata, y para ir cerrando este tema es, primero, quítate las creencias limitantes, plantea la estrategia que quiero, capitalizar o ingresos pasivos. La mayoría de las personas, de los que conozco, pues siempre buscan es capitalizar. ¿Me hago entender? No, no compres una casa por bonita, no, ni por el barrio, no, cómpratela, es porque esa va a ser tu primera propiedad, si no la tienes para catapultarte, porque eso te va a permitir más adelante comprarte un co-living o hacer otra inversión grande, pero hay que comenzar y quítate que todo es difícil. Aprende a hackear el sistema, aprende a buscar los recursos, a ganarte también los recursos, ¿sí? Hay recursos que se pierden porque el Estado los da y mucha gente dice, no, es que no me están dando, mentira. Hay muchas formas, pero hay que buscar la estrategia para que esto sea posible y también pueda ser medible. Créeme que la primera propiedad es la más difícil. Y en el mercado de la finca raíz, siempre, siempre, en cualquier negocio que hagamos, recuerda, Tata, que siempre acá se gana es cuando se compra, no cuando se vende. En cualquier negocio que vamos a hacer, en cualquier instrumento, porque esto lo que al final nos va a permitir, Tata, es ser un instrumento de diversificación para que más adelante también con esos ingresos pasivos los metamos en la bolsa. ¿Te acuerdas que por eso yo te hablaba tanto de la bolsa? Ujú. Y vamos organizando acá dos instrumentos para que tú puedas tener una solidez financiera, para que puedas tener una paz financiera, una libertad financiera y puedas tener una pensión también a futuro. Por eso lo que yo hablo es tan lógico y es el free capital que yo hablo y es que todo tiene una lógica y un paso a paso, ¿no? No, no, no. Es el paso a paso y es la forma de hacer las cosas. Entonces eso también es una invitación para todos de que se pueden hacer, de que hay que empezar, de que no te limites, quítate esas creencias limitantes. Yo vivo en arriendo, no me interesa tener casa propia. Eso, y mira todos los multimillonarios que lo hacen, sale a veces más barato rentar, pero también compra tu propiedad. Yo siempre le digo aquí a la gente, si puedes hazlo, porque igual vas a tener que pagar un arriendo, ¿ya? Pero compra algo que puedas empezar. Eso aplica para muchas personas, otras les dirán, no, es mala inversión. Yo siempre le he dicho, hay que estar uno tranquilo porque ya tú, por lo menos en tu casa tranquila, cuando tú tienes tranquilidad mental, tú tienes tranquilidad también para hacer inversiones. ¿Sí me van a entender? Pues yo siempre le Sí, hablo a la gente, pague primero sus deudas y después invierta, para que usted tenga tranquilidad. Cuando tienes tranquilidad, créeme que puedes respirar y se te dan mejor las cosas. Pero a la final esa es la estrategia y cada estrategia es personal. Acuérdate que cada persona, cada familia es uno. Pues yo cuando hablo de mis mentorías o cuando atiendo así uno a uno, pues yo digo, vení, ¿qué querés? ¿Cómo lo querés? Pues hace esto, porque puede que la gente le diga, no, yo no quiero esto, o yo quiero mi casa y punto. ¿Sí me hago entender? Pero al final todo lo que buscamos que es tener paz y libertad financiera. ¿Listo, Tata? así es. Y mira que para cerrar te hago esta pregunta. ¿Con cuánto crees tú, hablando en Colombia o en dólares también, que una persona debe tener en su ahorro o debe tener para poder tomar esa decisión de invertir en su primera propiedad? ¿Cuánto, Tata? Para mí tienes que tener $100 para que hagas un curso y aprendas. Esa es la primera inversión que tienes que hacer. Ok, Aprender de un mentor, porque no necesitas plata muchas veces. Ya, yo te puedo decir porque tengo gente que conozco, mis trabajadores lo hacen, y han sacado 30, 40 millones de pesos del Estado. Pero necesitan que tener un mentor que te ayude y que sepa y que te diga hacerlo por acá o hacerlo por acá. Eso es lo único que necesitas, la mentalidad y ya. ok. Porque créeme que si yo te lo digo es porque lo sé
y porque hay muchas formas de lograrlo, pero hay que estudiar y primero hay que aprender. Si no aprendemos y no estudiamos, pues créeme que todo va a ser imposible. Lo más importante con todo lo que nos has compartido es tener el direccionamiento y el acompañamiento de un mentor, en este caso como tú, de verdad que sí, porque he tenido la oportunidad de reunirme contigo. Me has dado claridad en muchas cosas y no solamente a mí, sino que desde eso que me diste a mí, he tenido la oportunidad de compartirle solamente con ese espacio de mentoría que me has dado a otras personas que tienen como esa nube ahí que no saben qué hacer y muchas personas quieren invertir. Y mira lo que tú dices, tener $100 para invertir en ti, invertir en un mentor, en una persona que te acompañe y te muestre la ruta clara, realmente cómo lo puedo hacer. Evidentemente todo es un paradigma mental, todo está en la mente, es empezar a construir pensamientos distintos y entender que si ya alguien lo hizo y siempre me lo han dicho muchas personas, me lo han dicho mentores, si yo ya lo hice, tú también lo puedes hacer. Si ya Así alguien lo es. hizo, es porque tú lo puedes hacer. O Claro, y sea, no necesariamente tiene que ser yo, ni otra persona, o sea, pero edúcate y conoce para que no cometas ningún error, ¿listo? Y créeme que todo es posible, pero lo más importante es cambiar la mentalidad. Por eso todo esto live que hemos venido haciendo, la próxima semana ya vamos a revisar el último, ya sacar la estrategia, sacar los números, te voy a enseñar cómo, cuánta plata necesitas para generar ingresos pasivos, te voy a enseñar unas estrategias financieras y te vas a dar cuenta que todo tiene una lógica y tiene un porqué y un wow. para qué. ¿Listo? Wow, me encanta. Así que si tú estás aquí conectado, vas a escuchar este live, debes estar en nuestra última clase del 2024 donde vamos a hablar de plan de acción. Y bueno, David, nos vas a entregar unas estrategias increíbles. Han sido demasiados días ganadores. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Sara. Gracias. Te cuidas. Saludos a toda la gente que estuvo conectada. Un abrazo y ánimos. Dale, cuídate. Saludos. Chao, chao. Chao.